Hola, bienvenidos nuevamente. En el video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos entregan una función, la cual llamamos z, definida de R2 en R, que a cada xy le asigna z de xy. De esta función vamos a suponer que es de clase C2 en el plano y satisface además una relación en términos de las derivadas parciales de segundo orden, que es la que pueden apreciar ahí. Después, con esta función, vamos a definir una nueva función a la cual vamos a llamar la función p, también de R2 en R, ¿sí? Y esta función se define mediante la relación siguiente. P evaluada en 3x menos y, x más y, va a ser lo mismo que la función z, ¿sí? Es decir, lo que estamos haciendo, en cierta forma, es componer la función P con esta función que depende de x y de y eso va a ser igual a la función z. Nos piden entonces demostrar que esta nueva función satisface la relación que está escrita abajo, es decir, la derivada de segundo orden de P respecto de u respecto de u, eso es igual a 0. Muy bien, entonces si uno mira bien esta pregunta, se va a dar cuenta que tiene que calcular, ¿cierto?, una derivada parcial de segundo orden, pero hay un proceso de composición de por medio. Entonces, esto es un problema de la regla de la cadena, pero en derivadas de orden superior. Muy bien, entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que la función z en términos de x y está relacionada con la función p evaluando en algo que depende de x y de y, donde ese algo es una función que está definida de R2 en R2 y que trabaja de esta forma. Toma x, y le asigna, ¿sí?, 3x menos y, x más y. Yo lo que voy a hacer es tomar esta función h y buscar su inversa, ¿ya? A esto le voy a llamar aquí u, v. Entonces voy a mirar la inversa, que también va a estar definida de R2 en R2, pero que va a tomar u, v y le va a asignar el x, y. ¿Con qué objetivo? Porque al evaluar en la inversa, yo voy a poder recuperar P en términos de U y de V, y eso va a ser la función Z evaluada en H inversa de U, V. Vale, teóricamente se ve como algo complicado, pero en realidad es bien simple. Recuerden que U es igual a 3x menos y V es igual a x más y, según la definición que está arriba. Y así, por ejemplo, yo podría tomar estas dos ecuaciones y sumar, me quedaría que U más V es igual a 4x, y entonces puedo decir que x es igual a u más v sobre 4. Bien, teniendo el valor de x, yo voy a poder obtener el valor de y, por ejemplo, de la segunda ecuación. El y viene dado por v menos x, eso es v menos u más v sobre 4, eso es 4 por v menos u menos v sobre 4, eso es 3v menos u sobre 4. ¿Sí? Y con eso yo podría recuperar la función p que está arriba en términos de u y de v. Recuerden que u, ¿cierto?, es 3x menos y v es x más y. Piensen que están trabajando en esta relación. Aquí dice u, acá dice v. Y al otro lado de la igualdad tenemos la función z evaluada en x, y. Pero x vale u más v sobre 4 y el y vale 3v menos u sobre 4. Teóricamente, entonces, lo que yo estaría viendo sería esto. Estos son típicos problemas de cambios de variables, ¿sí? Uno toma la función que originalmente dependía de x y de y ahora define otra nueva función a través de esa z, ¿sí? Perfecto. Ya tenemos entonces nuestra función p descrita en sus variables u, v. Y no es muy sorprendente lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la derivada de orden 2, ¿cierto?, de p respecto de v respecto de u. Este es mi objetivo. Mostrar que esa derivada es igual a 0. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para ese cálculo? Noten que p es una función que depende de u y de v. Pero ¿cómo está definida esta función p? ¿Sí? Es la función z, que originalmente depende de las variables x e y,
Y dentro de x y de y hemos puesto funciones que dependen de u y de v, de u y de v. Entonces, si yo derivo p respecto a v, por ejemplo, voy a tener que usar regla de la cadena. ¿Sí? Voy a necesitar la primera fila de la jacobiana de z y la primera columna, no, la segunda en este caso porque es v, la segunda columna de la jacobiana del cambio que está dentro. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría escrito en términos de componentes? Sería z derivado respecto a su primera variable, la primera respecto de v, más z derivada respecto a su segunda variable y la segunda variable derivada respecto de v. Eso sería entonces la regla de la cadena. Ahí noten que si yo separo la información, tengo zx, zi, eso básicamente es la jacobiana de la z, y en la otra información que tengo es xv y v, que es básicamente la segunda columna de la jacobiana de lo que está dentro. Perfecto. Entonces vamos a implementar eso, ¿sí? Recuerden que lo que yo quiero calcular aquí es la derivada con respecto a u de la derivada de p respecto de v. Vamos entonces, en nuestro primer paso calculamos dp en dv. Eso va a ser la derivada de z respecto de x, ¿sí? X respecto de v, más la derivada de z respecto de y respecto de v. Pues bien, z es una función teórica nada más, así que voy a dejar esa derivada respecto de x expresada, pero lo que está dentro sí lo puedo derivar respecto de v, ¿sí? Si derivo x respecto de v me queda un cuarto, más z respecto de y la derivada de lo de adentro respecto de v nos quedarían 3 cuartos. Excelente. Ahí tenemos entonces la derivada de primer orden. Ahora voy a derivar esto nuevamente, pero ahora respecto de u. ¿Y qué nos va a quedar? Aquí es muy importante, porque esto es lo que causa en general la confusión, ¿sí? La función z derivada respecto de x y la función z derivada respecto de y, como hicimos cadena, dentro de ella tienen funciones que dependen de u y de v, de u y de v. Entonces, si yo derivo respecto de u, voy a tener que pasar nuevamente por un proceso de cadena, ¿sí? Lo voy a hacer así para que se entienda mejor. Esta derivada de z respecto de x la voy a derivar respecto a la primera variable, x. Y la x la vamos a derivar respecto de u. Más la z derivada respecto de x la voy a derivar respecto a su segunda variable, que es y. Y la y la vamos a derivar respecto de u. Eso que ustedes ven ahí es el proceso de cadena, ¿sí? Para la zx. Y afuera había un cuarto multiplicando, ¿ya? De cambiar mejor vamos a dejarlo en azul para que no se piense que surgió en ese proceso. De manera similar, ¿sí? Voy a aplicar cadena a zi. Zi la vamos a derivar respecto a su primera variable, x, y la x respecto de u. Más, vamos a tener y eso lo vamos a derivar respecto a la segunda variable que es y la y respecto de u. Eso que está ahí entonces es el proceso de cadena para zi. Y eso se está multiplicando por 3 cuartos, más bonita. Muy bien, ahí volvimos entonces a aplicar, ¿sí?, el proceso de derivación. ¿Esto qué nos quedaría entonces? Sería zxx, la derivada de x respecto de u, vamos a mirar arriba, es un cuarto, más zxy, y la derivada de y respecto de u es menos un cuarto. Menos un cuarto. Afuera hay un cuarto multiplicando, z y x, la derivada de x respecto de u dijimos que era un cuarto, z y y, la derivada respecto de y respecto de u es menos un cuarto. Cierra y 3 cuartos. Agrupamos entonces términos. Zxx, un cuarto por un cuarto es un cuarto cuadrado. Más zxy, en este caso nos quedaría menos 1 sobre 4 cuadrado. Más, tenemos 3 cuartos y un cuarto, eso es z, y x, 3 sobre 4 cuadrado, menos z y y, tenemos menos 3 sobre 4 cuadrado. Como la función con la cual estamos trabajando es de clase C2, podemos decir que estas derivadas mixtas son iguales y podemos entonces agrupar.
Lo podemos dejar de la siguiente forma. Zx sobre 4 al cuadrado, ¿sí? Más, voy a dejar zxy y vamos a juntar ese menos 1 sobre 4 cuadrado con el 3 sobre 4 cuadrado. Nos queda 2 sobre 4 cuadrado. Menos, ¿sí? Esto de aquí es más porque el menos lo dejamos ahí. Nos quedaría entonces 3 sobre 4 cuadrado z y i. Muy bien, notamos entonces que podemos factorizar un 1 sobre 4 cuadrado y nos queda zx más 2zxy menos 3zyi. Y si volvemos arriba al enunciado, nos vamos a dar cuenta de que se cumple que esta cantidad es cero. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podría estar derivada respecto de y respecto de x primero, pero el orden no es relevante porque la función con la cual estamos trabajando es de clase C2. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esta cantidad que está aquí vale cero. Y por lo tanto, ¿sí? Podemos decir que la derivada de orden 2 de P respecto de U, eso es igual a cero.